entender mejor los temas de gramática. Y rápidamente, ¿cuáles son las categorías gramaticales? Pues tenemos a los sustantivos, ¿no? Que son aquellos nombres que se le asignan a objetos, ya sea, pueden ser sustantivos abstractos o concretos. Los abstractos, pues, es el amor, responsabilidad, honestidad, pensamiento. Son elementos o ideas, cosas que no vemos, pero están sustantivadas. Y tenemos sustantivos concretos: casa, perro, gato, familia, en fin. Hay otra categoría gramatical que son los artículos. Los artículos se dividen en dos partes. Tenemos los artículos definidos y los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los artículos determinados son la, los, las y el, ¿no? Pero el sin tilde, el. Y los indeterminados son un, uno, una, unos. ¿Por qué esto de determinados e indeterminados? Porque cuando decimos la casa, ya sabemos a qué casa nos referimos. Cuando decimos el carro, ya sabemos de qué carro estamos hablando. Sin embargo, cuando decimos un carro, una casa, no se sabe exactamente, puede ser cualquiera. Entonces, por eso esta diferenciación entre artículos determinados e indeterminados. Después tenemos los adjetivos, que son, junto con los artículos, modificadores del sustantivo. Le añaden alguna característica al sustantivo. Dicen que es grande, que es complicado, que es bonito, que es agradable, que es impresentable, que es bello, o que tiene algún color, que es verde, que es blanco. Todos esos son sustantivos, son adjetivos, perdón, que califican al sustantivo. Después tenemos los verbos, tenemos los adverbios, tenemos las interjecciones, las conjunciones, pero el día de hoy vamos a centrarnos en estas tres categorías gramaticales que mencioné al principio: sustantivos, artículos y adjetivos. Cuando hablamos de concordancia nominal, ¿a qué nos referimos? Decimos que es una correspondencia, que es una coincidencia o que es una conformidad entre el sustantivo y sus modificadores. Artículos y adjetivos son modificadores del sustantivo. Esta coincidencia se da en dos sentidos: género y número. ¿Qué es esto del género? La terminación masculino-femenino. ¿Qué es el número? Es el plural o el singular. Entonces, el artículo y el adjetivo tienen que coincidir en género y en número con el sustantivo al cual están modificando. Aquí aparece una imagen que nos plantea todos los modificadores que tiene el sustantivo. Existen obviamente más modificadores, pero no como tal categorías gramaticales. Es decir, como categoría gramatical únicamente está el artículo y el adjetivo. Después tenemos el complemento adnominal, que es introducir una preposición y después otro sustantivo. El petróleo de México, la casa de mi papá, eso, el suéter de mi mamá, ¿no? La tarea de la maestra, en fin. Esto obviamente modifica al sustantivo porque le otorga más información. Tenemos las aposiciones, que es como una frase que extiende o nos da más información acerca del sustantivo. El petróleo, producto mexicano, café, producto coatepecano, en fin. Tenemos las oraciones subordinadas adjetivas, el petróleo que se produce en México, y las identificamos generalmente porque van introducidas con el término "e" o con la palabra "cuyo", ¿no? El petróleo cuyo precio bajó es la mezcla mexicana. Pero por ahora, digo, es importante que ustedes los conozcan, que sepan cuáles son los modificadores, pero vamos a centrarnos únicamente en adjetivos y artículos por ahora. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva, si es tan amable nuestro compañero. Bien, tal vez la manera más fácil de entender este tema es hablar de cuándo estamos utilizando de manera incorrecta esta concordancia. Todos sabemos, por supuesto, que se tiene que decir la casa, no el casa. Se tiene que decir los gatos, no las gatos. Eso parece muy sencillo y es hasta un poco ridículo tocarlo. Pero de repente, cuando aparecen más palabras, cuando metemos adjetivos, podemos comenzar a tener errores. Veamos estos primeros casos. En un caso de numeración
donde no aparece ni la desinencia de género ni la de número. Sucede cuando en una enumeración de sustantivos, el género y número del adjetivo solo modifica al último de los sustantivos. Veamos este caso, el uso inadecuado. Dice, posee, vamos a decir, María, o Carla, o Brenda, pónganle el nombre que ustedes quieran a una mujer. Posee el cabello y la piel sedosa de su madre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí, al parecer, lo que nos quieren transmitir es que tanto el cabello como la piel son sedosos, ¿sí? Entonces, lo que está pasando al decir la piel sedosa es que únicamente se le adjudica este adjetivo a la palabra piel, al sustantivo piel, pero no al cabello. ¿Cuál sería la forma correcta? Posee el cabello y la piel sedosos de su madre. ¿Por qué sedosos? Porque cabello y piel es una enumeración. Cabello es masculino, piel también, es femenino, entonces se utiliza una terminación en masculino y plural. Cabello y piel son sedosos. Entonces, lo correcto es posee el cabello y la piel sedosos de su madre. O si lo que queremos decir únicamente es que el cabello, que la piel es sedosa, pero no el cabello, la manera correcta entonces es posee el cabello de su madre, así como su piel sedosa. O si lo que es sedoso es el cabello y no la piel, lo correcto es posee el cabello sedoso de su madre, así como su piel. Otro ejemplo, no olvides llevar a la sesión el folder y la papeleta amarilla. Aquí lo que entendemos es que solo la papeleta es amarillo, pero si el folder también es amarillo, pues ya mandamos una mala instrucción porque no dijimos de qué color es. Entonces, si la idea es que tanto el folder como la papeleta son amarillos, lo correcto es no olvides llevar a la sesión el folder y la papeleta amarillos, porque estamos hablando de dos objetos amarillos. Otro ejemplo, un ademán o una voz nerviosa comunican miedo. Otra vez, nerviosa, que aquí es un adjetivo, está modificando únicamente a la palabra o al sustantivo voz, no al sustantivo ademán. Aunque parece que nos quieren decir que tanto el ademán como la voz son nerviosos. ¿Cuál es la forma correcta de explicarlo o de presentarlo? Un ademán o una voz nerviosos comunican miedo, porque son dos, ademán y voz. Ahora, hay aquí un caso que es una excepción. Dice, empleó una frase o expresión incorrecta. ¿Por qué no decimos incorrectos? Porque aquí lo que queremos decir es que utilizamos de manera indistinta frase o expresión. O sea, nos estamos refiriendo al mismo acontecimiento. En el caso del cabello y la piel, pues no son la misma cosa. El folder y la papeleta no son la misma cosa. La voz y el ademán no son la misma cosa, pero en este caso, frase o expresión, pues se refieren a algo que dijo una persona. Utilizaste una frase o expresión incorrecta. Entonces aquí no es necesario decir una frase o expresión incorrectos. Sencillamente podemos decir incorrecta utilizando la desinencia. ¿Qué es esto de desinencia? Es la terminación tanto en número como en género. En este caso, frase pues está en singular y es femenino, porque se conjuga como la frase, o más bien se modifica como la frase, no el frase. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Otro caso que genera a veces problemas tiene que ver con los llamados sustantivos epicenos. ¿Cuáles son estos sustantivos epicenos? Pues son sustantivos que incluyen masculinos o femeninos, que designan a personas o animales de sexo indistinto. Es decir, cuando hablamos del perro, por ejemplo, nos estamos refiriendo en general a todo el universo de los perros. No tenemos que decir la perro, ¿no? Bueno, en el caso del perro sí se puede decir la perra, pero en el caso de la víctima, por ejemplo, no se dice el víctima. La víctima puede ser un hombre y siempre va a ser la víctima. La persona siempre va a ser también en femenino, aunque se refiera a un hombre o a una mujer. La ballena puede ser macho o puede ser hembra. El lince puede amamantar a sus cachorros o a sus crías, pero puede ser hombre o puede ser, macho o hembra, pero siempre va a ser el lince, no la lince.
el personaje, no la personaje. Entonces, estos sustantivos epicenos son aquellos que no tienen una variación en género. Pueden tenerlo en número. Pueden ser las ballenas machos, las ballenas hembras o una conjugación. Puede haber las víctimas, ¿no? Las víctimas del crimen organizado, aunque haya puros hombres o haya únicamente mujeres o de los dos géneros. Varía en número, pero no varía nunca en género. Ahora vemos otro error que se comete de manera recurrente también, que es la omisión del artículo. Y esto de repente lo vemos incluso en algunos diarios. Es muy común que leamos esta anomalía de jóvenes expusieron sus inquietudes al gobernador. Y es producto de una mala traducción del inglés o querer traducir como se utiliza en el inglés la gramática. Y eso es incorrecto. Lo correcto es: los jóvenes expusieron sus inquietudes al gobernador. El asunto fue canalizado a la presidencia, no el asunto fue canalizado a presidencia, omitiendo en este caso el artículo la, en el segundo caso, y en el primer caso el artículo los, ¿no? Pasamos al siguiente, la siguiente diapositiva, por favor. Veamos ahora un caso de concordancia que también genera problemas de repente, que es con los números ordinales, primer, primero, tercer, tercero. Existe una tendencia equivocada a utilizar las formas simplificadas de los ordinales masculinos, primer y tercer, para sustantivos femeninos. Por ejemplo, es muy común que alguien diga la primer vez, la tercer fila, la primer ministra, la primer oradora, 11ª socia, 21ª sesión, y aquí vemos algunos casos, ¿no? La primer participante de la sesión será nuestra compañera Angélica. Hoy se integra al club nuestra 11ª socia. La próxima semana celebramos la 21ª sesión de nuestro club. Esto es incorrecto. Lo correcto es decir primera vez, tercera fila, primera ministra, primera oradora, y en este caso lo correcto es la primera participante de la sesión será nuestra compañera Angélica. Hoy se integra al club nuestra 11ª socia. La próxima semana celebramos la 21ª sesión de nuestro club. Pasamos a la siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, de números ordinales, cuando primero y tercero, cuando funcionan como sustantivos, no se usa la forma simplificada primer y tercer, sino que al igual el femenino, el primero, la primera, el tercero y la tercera. Aquí hay un caso evidentemente anómalo, ¿no? El primero que presentó su desarrollo fue Federico. El primero que presentó su desarrollo fue Federico. Pero vemos otro caso que tal vez no sea tan obvio. La primer participante de los asaltos mentales será la compañera Fernanda. Aquí hay dos alternativas. Tenemos por un lado, el primer participante de los asaltos mentales será la compañera Fernanda. Es una forma correcta. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un artículo en masculino, el primer participante. Tanto él como primer, o sea, artículo y adjetivo, modifican a un sustantivo en masculino que es participante. Entonces es correcto decir el primer participante de los asaltos mentales será la compañera Fernanda. O si queremos ser inclusivos en el lenguaje, decimos la primera participante de los asaltos mentales será la compañera Fernanda. Ambas formas son igualmente correctas. Vamos a pedirle, por favor, a nuestra compañera Isabel Villa que nos ayude con estos ejercicios que tienen que ver justamente con el uso de primera o primero. A ver cómo quedaría esta primera oración. Para que eso ocurriera, tendría que secarse el mar. ¿Cuál sería aquí el adjetivo de primero, primera que se tendría que colocar, Isabel Villa? Bueno, creo que no está nuestra compañera Isabel Villa. Que nos conteste, por favor, Merari. ¿Está por ahí Merari? Sí. Para que eso ocurriera, primero tendría que secarse el mar. Muy bien, Merari. A ver, ¿quién más está por ahí? ¿Alguien que quiera participar? Es que yo no los puedo ver. Albertina fue su
esposa. ¿Cuál sería el Y adjetivo? Juan Luis Primera. Lagunes, Albertina fue su primera esposa. ¿Es correcto? Muy bien. El último, bueno, sí, el último ejercicio, ¿quién lo quiere resolver? En la hipótesis ocurrirá la oxigenación del compuesto. En la Primera No. hipótesis. En la primera hipótesis ocurrirá la oxigenación del compuesto. Compuesto y en la primera no. La última. Sí. ¿Quién participó? Fernando. Bueno, ¿quién es quién habló? Bueno, no viene su nombre. Sí, podría ser la tercera, ¿no? En la tercera no, porque estamos hablando de primera, tercera. Pero muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Otro problema que se genera es en el uso de cualquiera. También es un caso que de repente este adjetivo se ve empleado de manera inadecuada. Cuando va antes el sustantivo, esta es la regla, masculino o femenino adopta la forma breve cualquier, aunque entre ambas se interponga otra palabra. Por ejemplo, cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier otra mujer, cualquier otro hombre. Entonces, cuando va antes el sustantivo, que el sustantivo pues obviamente es mujer y hombre, siempre se utiliza su forma más corta, cualquiera. Cualquiera se utiliza en su forma plena cuando va después del sustantivo, sea masculino o femenino. Una persona cualquiera, persona pues es un sustantivo femenino, ¿no? Está modificado aquí por una, ahí nos da la pauta. Un momento cualquiera es un sustantivo, momento es un sustantivo masculino, pero también se utiliza la forma cualquiera, un momento cualquiera. Hay un error que de repente, o existe un error que de repente se comete que tiene que ver con el plural de este adjetivo cualquiera. Cuando es plural, hay quien dice cualquieras, y es cualesquiera. Esa es la manera correcta, cualesquiera. Pasamos a la siguiente. Otro problema que revisamos o que identificamos también de manera recurrente. Alguno, alguna o alguno. Alguno y alguna tiene significado negativo si va después del sustantivo, al final de un enunciado que comienza con negación. Aquí hay que poner especial atención porque no son sinónimos o no se utilizan de manera indiferenciada, tienen que utilizarse de acuerdo al contexto. Nunca recibió pago alguno. Fíjense bien. ¿Cuál es el sustantivo en este caso que se está modificando? En esta palabra, en esta oración, nunca recibió pago alguno. ¿Cuál es el sustantivo? A ver, alguien que me diga cuál es el sustantivo en nunca recibió pago alguno. No he tenido ninguna satisfacción. A ver, Said, ayúdanos, ¿cuál es el sustantivo en nunca recibió pago alguno? Debe ser pago, ¿no, Paul? Es correcto. Ese es el sustantivo, pago. Entonces tenemos que para que pueda utilizarse el adjetivo alguno en sentido de negación, la oración tiene que comenzar negando, nunca, dice, nunca recibió, y este adjetivo alguno tiene que ir después del sustantivo. El sustantivo es pago. Otro ejemplo, no he obtenido satisfacción alguna. ¿Cuál es el sustantivo acá? ¿Alguien diferente de Joel? Satisfacción. Satisfacción, correcto. Satisfacción, es correcto. No he obtenido satisfacción alguna. Por lo demás, siempre, salvo que vaya después del sustantivo en una oración que niega, una oración que empieza con negación y que vaya después del sustantivo, siempre tendrá sentido afirmativo. Pero es muy frecuente que encontremos esta confusión entre ninguno y algún o alguno, pero no son equivalentes. Aquí hay un caso. No lo he visto en sitio alguno. Aquí es correcto, porque inicia la oración con una negación y alguno se coloca después del sustantivo
sitio. Sitio es el sustantivo. Que es igual que decir, no lo he visto en ningún sitio. Pero no es correcto decir, no lo he visto en algún sitio. Porque algún, en este caso, tiene un sentido positivo, ¿no? No negativo. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir resolviendo estos casos. A ver, yo los voy ayudando, pero quiero que ustedes participen. Aquí ya nos está diciendo que algo está mal. Me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la manera correcta, cómo tendría que articularse cada una de estas 4 oraciones. En toda su vida, nunca recibió algún homenaje, aunque se lo merece. ¿Cómo quedaría de manera correcta esta primera oración? No recibió ningún homenaje. Esa es una alternativa. ¿Cuál sería otra alternativa? En toda su vida nunca recibió homenaje alguno. Es correcto. Muy bien. Aunque lo merece. La segunda, buscaba un lugar en el auditorio, pero no encontró alguno. ¿Cuál sería la forma correcta? Buscaba un lugar en el auditorio, pero no encontró ninguno. Es correcto. La primera libertad religiosa es la de creer en lo que uno quiera o incluso la de no tener alguna creencia. ¿Cuáles serían las 2 alternativas? La primera libertad religiosa es la de creer en lo que uno quiera o incluso la de no tener ninguna creencia. Esa es una alternativa. ¿Cuál sería la otra alternativa? Creencia Poner el alguna. sustantivo antes, ¿no? Creencia alguna. La de no tener creencia alguna. Creencia Me gustaría que participaran otros. Yo ya sé que ustedes son muy versados, amigos. Esto ya lo entienden muy perfectamente, pero me gustaría escuchar otras voces para que nos dejen en claro que están entendiendo este tema. Y pues este es un repaso. Más adelante ustedes lo pueden volver a proyectar o investigar más. Esos libros obviamente se los envía a Said. Están a disposición de ustedes. En esta última oración no se dio aviso entonces de alguna carta póstuma y solamente sus íntimos sabrán si la hubo. ¿Cuál sería la forma correcta? No se dio aviso entonces de ninguna carta póstuma y solamente sus íntimos sabrán si la hubo. ¿Y cuál sería la otra alternativa? Por ejemplo, No se dio aviso, entonces, de carta alguna póstuma y solamente sus íntimos sabrán si la hubo. Sí, es más bien, no se dio aviso entonces de carta póstuma alguna. El póstuma iría antes de alguna, pero bien. Muy bien, pasamos a la última diapositiva, que son algunos ejercicios. Y con esto concluimos esta exposición. Efectivamente, se había dicho que íbamos a ver 2 temas, ¿no? Concordancia nominal y concordancia verbal, pero era demasiada información para una sola exposición. Entonces, el siguiente tema le voy a sugerir a nuestro compañero Said, que de hecho ya lo expuso en el otro club, que él sea el encargado de exponer ese tema que es el de concordancia verbal. A ver, vamos a resolver, por favor, estos ejercicios a nuestros compañeros, que ya no sean Merari, ni Said, ni Joel, ni nuestro otro compañero, no recuerdo ahorita su nombre. A ver, no somos vándalos, sino jóvenes trabajadores. Alguien que lo resuelva. Está muy sencillo realmente. Ya después de los... No somos ningunos vándalos, sino jóvenes trabajadores. Perfecto. ¿Ves? Fueron a visitarlo, pero en ocasión aceptaron quedarse a cenar. A ver, ¿quién la resuelve? La primera vez fueron a visitarlo, pero en la segunda aceptaron quedarse a cenar. Ahí más bien estamos hablando de ¿Alguna vez? Alguna vez, exactamente. Alguna vez fueron a visitarlo, pero en ninguna ocasión aceptaron quedarse a cenar. Perfecto. La tercera oración, ¿quién la resuelve? Del total de este metodología se debe restar.
¿Alguien que resuelva la tercera oración? Ya no hay nadie aquí en el grupo. A ver, Said, tú que los conoces, ve asignándoles. Del total de esta maquinaria se deben restar algunas excavadoras que son alquiladas. Correcto, bien. La cuarta día llegaremos hasta allá. Algún día llegaremos hasta allá. Muy bien. El proceso que llevaba a cabo manualmente sin ayuda de... ¿Algún tipo de maquinaria? ¿Sin ayuda de qué, perdón? ¿Algún tipo de maquinaria? No, acuérdate que estamos diciendo que algún no tiene sentido negativo. Solamente cuando va después sin ayuda de un tipo de maquinaria. No, sin ayuda de ningún tipo de maquinaria. De ningún tipo de maquinaria. Para utilizar el algún sería sin ayuda de tipo de maquinaria alguna. Alguna. Sí. Y por último, el presidente saliente desempeñó su cargo sin asumir Ninguna responsabilidad. Ninguna responsabilidad. o ¿cuál sería la otra alternativa? Sin asumir responsabilidad alguna. Perfecto, muy bien. Bueno, jóvenes, esta ha sido mi participación por ahora. La idea es que pongamos atención a partir de este conocimiento muy básico a las exposiciones de nuestros compañeros en esta parte tan elemental que es la concordancia. Está lloviendo fuerte acá, por eso escuchan los truenos. La concordancia, que repetimos, es la coincidencia entre artículos, sustantivos y adjetivos. ¿En qué tienen que coincidir? En género y en número. Se dan ciertos casos como los que acabamos de ver y hay que conocer las reglas, las pautas que se deben de seguir para hacer una correcta concordancia y por lo tanto un correcto uso del lenguaje. Le cedo la palabra a el director general de la sesión.